Hola, mi nombre es Ciro y en este video vamos a hablar de una intervención terapéutica llamada Kapalabhati y popularmente conocida en el mundo del yoga como la respiración de fuego. Para esto vamos a aprender sobre el origen histórico del ejercicio y así comprender mejor cómo este encaja en la historia del yoga postural moderno. También vamos a examinar el ejercicio desde una perspectiva científica para así comprender mejor qué le sucede a nuestro organismo cuando respiramos rápido. En el aspecto práctico vamos a ver diferentes posibilidades de ejecución del ejercicio, así como también variantes del mismo que implican movimientos de las extremidades. Por último, vamos a aprender de cómo adaptar estos ejercicios de una manera individual para así minimizar los riesgos del mismo. Kapalabhati y las purificaciones del cuerpo. La técnica de respiración rápida llamada Kapalabhati es una práctica yógica que estaba incluida dentro de un conjunto de acciones terapéuticas originalmente destinadas a la purificación del cuerpo físico llamadas Shatkarma. Estas purificaciones del cuerpo físico incluían otra serie de acciones como la limpieza de la nariz con agua, la limpieza de los dientes, los enemas, la contracción vigorosa y rotación de los abdominales, entre otros. En esta filmación histórica de mediados del siglo XX se puede ver al legendario maestro de yoga Krishnamacharya realizar algunos de estos shatkarmas o intervenciones terapéuticas, también conocidas por el nombre de kriyas, dentro de las cuales originalmente estaba contenida Kapalabhati, y cuya finalidad era preparar el cuerpo físico para las prácticas más avanzadas del yoga como la meditación. El Hatha Yoga Pradipika es el manual escrito más importante sobre el Hatha Yoga que se compiló aproximadamente en el siglo XV y describe el procedimiento en su segunda parte en el Shloka o verso 35. Kapalabhati, efectuar Rechaka y Puraka rápidamente, como el fuelle de un herrero se denomina Kapalabhati y elimina todos los males atribuibles a Kapha. Kapha, aparte de ser uno de los 3 doshas o humores corporales del sistema de la medicina tradicional india o ayurveda, de acuerdo al diccionario sánscrito de Moner Williams, también es una espuma acuosa. Por lo tanto, podemos inferir que en el Hatha Pradipika se refiere a la mucosidad o flema y de ahí que se incluyeran las prácticas previas de purificación de los doshas o los humores corporales. En la actualidad podemos observar que en diferentes escuelas y estilos de yoga moderno se practican algunos de estos shatkarmas, siendo la respiración de fuego una de las más populares. En particular entre los practicantes de Kundalini Yoga, quienes son probablemente los que más ejercitan algunas de las variantes de este particular ejercicio. También en la India actual, y quizás por efecto rebote de la popularidad que ha adquirido el yoga transnacional en Occidente, el ejercicio ha tenido un resurgimiento masivo de la mano del gurú y empresario Baba Ramdev, que ha promocionado el ejercicio en su show televisivo y retiros multitudinarios como un cúralo todo, propiciando que muchas personas acabaran con problemas graves de salud por la incorrecta práctica e interpretación de este ejercicio. Uno de los mitos más extendidos sobre la respiración de fuego es que ésta tendría la capacidad de subir los niveles de oxígeno en sangre, cuando en realidad lo que sucede es exactamente lo contrario. Y quien mejor investigó el tema en profundidad es el excelente periodista y practicante de yoga William Broad en su magnífico libro La ciencia del yoga. A continuación, veamos lo que ocurre si esa persona comienza a respirar de una manera acelerada. Masas de aire con concentraciones extraordinariamente bajas de CO2 inundan los pulmones, haciendo que disminuya la proporción de este gas. La naturaleza trata de igualar las concentraciones, de modo que el CO2 del torrente sanguíneo fluye enseguida por difusión hacia los pulmones y como resultado los niveles de CO2 en el cuerpo caen en picado. La respiración rápida disminuye la cantidad de dióxido de carbono que retiene el cuerpo sin aumentar de forma significativa los niveles de oxígeno. Lo interesante y paradójico de Kapalabhati es que respiramos rápido como una respuesta fisiológica del organismo ante una mayor demanda de oxígeno durante una actividad aeróbica como por ejemplo cuando corremos, pero no quietos y sentados. Aunque Kapalabhati se considera una intervención terapéutica más que un pranayama propiamente dicho, como estamos trabajando con la respiración, realizar algunos movimientos previos siempre nos ayudará a que nuestro cuerpo esté mejor preparado para el mismo.
Podemos realizar algunas flexiones de columna tomándonos de las rodillas y rotaciones de los hombros en ambas direcciones, así como también algunas variaciones de ejercicios básicos de movilidad cervical. Pese a que no está claro si estos tuvieron alguna importancia en el pasado de la práctica, hay algunos indicios a favor en un texto premoderno. Hatha Tattva Kaumudi, capítulo 9. Movimientos dinámicos en preparación para el control de la respiración. Doble el cuello hacia abajo y hacia un lado, de modo que roce los hombros. Doble el cuello y haga que toque suavemente la garganta, como en Jalandhara Bandha. Luego muévalo repetidamente con fuerza y firmeza hacia el lado derecho. Muévalo 50 veces en el lado derecho y luego lo mismo en el izquierdo. En primer lugar, lo que vamos a hacer es mantener la columna vertebral recta y los hombros bajos, adoptando una postura firme y relajada. Este es un paso previo importante para poder realizar un ejercicio como la respiración de fuego de manera eficiente y usando un mínimo de energía. Ahora vamos a frotar las manos enérgicamente, de modo tal que podamos activar la sensibilidad táctil, así como también la propiocepción, y usar las manos como sensores de la actividad del cuerpo durante el ejercicio. Luego vamos a dejar una mano sobre las costillas y el esternón y la otra sobre la pared abdominal. Es importante que este sea un contacto firme y relajado y que nos permita observar de cerca la quietud del torso por un lado y por el otro el movimiento de la pared abdominal en dirección hacia la columna durante la exhalación. Ahora comenzamos un ciclo de Kapalabhati propiamente dicho. Expulsamos el aire activamente de los pulmones a través de una expiración activa y lo inspiramos a través de una pasiva. La ratio aproximada es de 1 tiempo para la exhalación y 3 para la inspiración. Quienes tienen nociones de notación musical pueden pensar en un grupo de 4 semicorcheas, en las cuales en la primera ocurre la exhalación y en las 3 restantes la inspiración. Finalmente, es importante descansar y observar el efecto de la respiración rápida, ya que, como hemos visto con anterioridad, respirar rápido conlleva una bajada momentánea del volumen de oxígeno en la sangre que se normalizará al cabo de unos segundos. Vamos a poner el foco en la acción de los abdominales. Con las manos vamos a tratar de sentir que cuando expiramos activamente, la pared abdominal se contrae hacia la columna vertebral. Practiquémoslo. Observemos simplemente el efecto ahora de la pared abdominal. Aunque para aprender la respiración de fuego hemos de pasar por la práctica básica que acabamos de realizar, la desventaja de esta es que es más intensa y es posible hiperventilarse cuando practicamos. Por suerte tenemos una forma de morigerar el efecto de la bajada de oxígeno aprendiendo a usar las manos para alternar el paso del aire y así hacer el ejercicio más terapéutico y regular el caudal del aire exhalado. Pero para esto hemos de aprender primero las 2 mudras o gestos de la mano más conocidas. Para aprender Nasagra Mudra dividimos la mano en 3, haciendo que el dedo índice y corazón descansen en el entrecejo y con el pulgar tapamos la fosa derecha y con el anular y el meñique juntos la izquierda. Para Vishnu Mudra el dedo índice y el corazón quedan flexionados y los dedos pulgar, anular y meñique requieren la flexión de las falanges proximales de los mismos y la aducción del pulgar desde su base. Aunque lleva más tiempo aprender Vishnu Mudra, esta parece aportar una mayor economía de movimientos y precisión para controlar el paso del aire por los orificios nasales. En caso que hagamos el ejercicio con la mano izquierda, el rol del pulgar, anular y meñique quedarán invertidos en relación a las fosas nasales que tapamos.
Pero antes de la práctica alterna, examinemos la evidencia textual sobre esta forma de Kapalabhati en el más enciclopédico de los tratados del Hatha Yoga, como es el Gheranda Samhita. Vama Krama. Se inspira suavemente por el orificio izquierdo de la nariz y se expira por el derecho. A continuación, se inspira por el derecho y se expira por el izquierdo. Esta práctica debe efectuarse sin esfuerzo. Con ella se eliminan los desórdenes producidos por la flema. Esta es la forma básica de Kapalabhati alterna, usando Nasagra Mudra. Notad que al realizarla de esta manera es más suave que si la hiciéramos como en la forma básica, donde el aire sale por ambas fosas nasales. Ahora realizamos el ejercicio con Vishnu Mudra y como veréis, la cantidad de fuerza que hacen las manos es mínima, especialmente cuando aprendemos a coordinar el movimiento fluido de los dedos. También podemos realizar el ejercicio con una mano en el abdomen, y al menos hasta que automaticemos la acción de los abdominales y así ayudarnos a que nuestro cuerpo recuerde dicha acción. Esta es una variación del mismo ejercicio donde realizamos 5 respiraciones seguidas por una fosa y luego 5 más por la otra. Cuando nos referimos a una respiración completa, hay que tener en cuenta que esto es el proceso de inspiración, apnea, expiración, apnea. Como en Kapalabhati todo sucede rápido, las apneas duran una fracción de segundo y resultan casi imperceptibles. Podemos hacer ciclos de unas 30 respiraciones y descansar por el mismo periodo de tiempo. Una forma más suave siempre ayudará a que el efecto sea también menos intenso en comparación a las formas más agresivas del mismo, y de esta manera aumentamos su potencial terapéutico. Aunque no hay evidencia textual en los clásicos de la tradición Hatha que hemos examinado sobre estas variantes de Kapalabhati, estas nos pueden ayudar a variar nuestro repertorio y al realizarse en movimiento muchas veces ayudan a aflojar las tensiones musculares y a darle a la respiración una forma visual al hacer coincidir la exhalación con el movimiento de las extremidades. En esta forma rodamos sobre la espalda, haciendo coincidir el momento de la exhalación con el empuje de las piernas hacia el torso, pero evitando presionar las cervicales. Tendremos una ratio aproximada de un tiempo para la exhalación y unos 4 o 5 para la inspiración. Podemos realizar 1 o 2 series de 10 repeticiones cada una con un descanso en el medio. En esta otra, la exhalación coincide con el momento de llevar el brazo hacia atrás. Podemos imaginar como si tiráramos de una cuerda, acción que realizamos de manera alterna con ambos brazos en ciclos de 10 o más respiraciones. En la tercera variación elevamos los brazos a los costados de la cabeza y exhalamos cuando los mismos bajan hacia el costado del cuerpo. Al igual que en las otras, podemos realizar ciclos de 10 o 20 repeticiones con pausas. En la última variante comenzamos desde cuadrupedia, llevando una pierna en extensión, para luego exhalar rápidamente haciendo una flexión de cadera y columna, similar a la del estiramiento del gato. En este caso repetimos entre 5 y 10 veces con cada pierna y siempre finalizamos estos ejercicios con un lapso de descanso igual o superior al que nos insumen las series. Como hemos visto, la respiración de fuego es un ejercicio con muchos matices y sutilezas, y si lo practicamos de manera adecuada puede ser una práctica segura que sobre todo nos ayuda a mantener las fosas nasales despejadas durante los meses de invierno y también como paso previo a otras prácticas de yoga. Por otro lado, podéis leer un artículo sobre Kapalabhati en la descripción del vídeo con toda la bibliografía y lecturas complementarias. Si has llegado hasta aquí, me puedes ayudar dándole like, compartiendo o suscribiéndote al canal. Si quieres que siga creando contenido de calidad sobre el yoga, me puedes ayudar con una pequeña contribución en Patreon. Gracias y hasta la próxima.